Ok, bueno, entonces hoy 14 de mayo vamos a hacer el ejercicio de mirar los referentes o algunos referentes teóricos sobre el tema de análisis DOFA. Uno de los principales autores que nos va a apoyar en este proceso es Humberto Serna, para que lo tengamos presente en relación a la gerencia estratégica. Entonces nosotros en esta parte introductoria, recuerden que hemos venido trabajando por momentos. Inicialmente trabajamos o hicimos un análisis externo, el cual se resumió luego en una matriz POAM y en una matriz F. En un segundo momento miramos la parte interna, el cual, o producto de ello, pues sale una matriz o debe salir la matriz PCI y la matriz EFI, que la idea pues es más adelante mirar cómo nos fue con ese ejercicio. Esas dos matrices, obviamente, más el insumo teórico y más las lecturas y todo lo que ustedes ya tienen, es lo que nos va a servir para hacer el ejercicio de análisis DOFA. ¿Ya? Donde nos vamos a dar cuenta que hay una serie de matrices que nos va a ayudar precisamente para el ejercicio que vamos a trabajar. Entonces, es importante pues seguir estas metodologías eh, porque tienen un orden y tienen una razón de ser. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Entonces, en ese sentido, ya tanto en la POAN como en el PCI, ustedes empezaron a hacer un ejercicio de empezar, de encontrar cuáles son las fortalezas de su organización, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas. Las oportunidades y las amenazas las analizaron en la POA y en la F. Y las fortalezas y las debilidades las analizaron en la PCI y en la matriz F, donde seguramente salió un número significativo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y precisamente tendremos que hacer un ejercicio de seleccionar cuál de ellas son las de mayor impacto, porque precisamente esas de mayor impacto son las que vamos a pasar a nuestra DOFA y luego vamos a pasarla a nuestra MAFE para hacer todo el ejercicio de empezar a identificar las estrategias. Entonces, ahí tenemos que observar que hay un orden lógico, claro y coherente en este trabajo que estamos haciendo. Entonces, ese es un primer elemento. Recuerden que estos ejercicios que estamos haciendo no es solamente las matrices, ustedes están haciendo los respectivos análisis. Ese conjunto de matrices y análisis son los que vamos a empezar a pasar al documento Word. Ya algunos inclusive ya lo hicieron, ¿ya? Porque recuerden que hay una fecha de entrega del avance 2 que es el Word y el anexo que es el Excel. Entonces, eso es un ejercicio que lo tenemos que ir trabajando en paralelo. Entonces, precisamente en este sentido, bueno, aquí igualmente voy a hacer una reflexión antes de pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, algunos equipos, algunos equipos les sucedió que estaban haciendo su POAM y habían identificado algunas oportunidades y amenazas y cuando fuimos a revisar nos dimos cuenta que no eran ítems para la POAM, sino que habían trabajado, eran ítems internos, o sea, para la PCI. Entonces, acuérdense, sí es fundamental tener claridad que la parte externa nos va a entregar las oportunidades y las amenazas, la parte externa de la organización. Y que la parte interna de la organización nos va a entregar las fortalezas y las debilidades. Entonces, por favor, eso es importante tener claridad. Le pasó a algunos equipos, no a todos, pero es importante recordar esa situación para que a ustedes no les vaya a suceder en el desarrollo del trabajo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos dice Humberto Serna de la DOFA? Pues o sea, ¿cuál es el propósito? El propósito es identificar qué capacidades tiene la organización para enfrentar el entorno, para desarrollarse en el medio que lo rodea. ¿Ya? Recuerden que las organizaciones deben ser vistas como un sistema
cerrado, pero también como un sistema abierto. Las organizaciones las diagnosticamos hacia adentro, pero también tenemos que hacer un diagnóstico de las organizaciones contemplando el entorno externo. Y por eso a partir de ahí, a partir de ese ejercicio, la idea es que las organizaciones se vuelvan más competitivas y tengan mayores probabilidades de éxito. Eso es lo que se está buscando. En el caso de ustedes, el reto puede ser mayor porque estamos hablando de pequeñas empresas, pero ¿cuál es el propósito de esas pequeñas empresas? Que crezcan, que empiecen a desarrollarse, que empiecen a tener un mercado más amplio a nivel geográfico. Entonces, eso las va a obligar a que tienen que ser más competitivas y de seguro van a tener mayores probabilidades de éxito. Y observen que hablamos de probabilidades porque ni siquiera estamos asegurando que con este tipo de ejercicios es seguro el éxito. Simplemente lo que hacemos es aumentar las probabilidades, porque recuerden que es un sector bastante competido en el que nosotros vivimos hoy en día en este siglo XXI. Entonces, a raíz de estos ejercicios, lo que las empresas van a poder desarrollar es una serie de estrategias de carácter corporativo, por decirlo así, porque hay otro tipo de estrategias, que le va a ayudar precisamente, una, a que la organización sea más competitiva y para eso identifique sus ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene esa organización sobre las otras para que las aproveche? Dos, encontrar un nicho en el medio. ¿Qué quiere decir? Posicionar la empresa en un segmento específico y obviamente que ese segmento y ese posicionamiento esté compatible con la visión de la empresa. Porque recuerden que desde el principio hemos dicho que la empresa todo lo está haciendo y realizando en pro de cumplir la visión. Lo otro que hay que hacer es que esas ventajas competitivas que se encuentren y el nicho que tiene la empresa a su alcance debe acoplarse y debe analizarse a través de lo que se denomina un diagnóstico o análisis DOFA. Entonces, este es un ejercicio que precisamente está trabajando. Por eso ustedes se dan cuenta que hemos ido paso a paso. Un insumo me sirve para crear el otro insumo. Entonces, esas son las razones precisamente para este ejercicio de hacer una matriz DOFA. Entonces, observen que ya nos damos cuenta que el análisis DOFA es más que hacer esta matriz. O sea, inicialmente yo les hubiese podido hacer, listo, llenemos la DOFA. Y cada equipo hubiese podido proponer, listo, aquí hay estas oportunidades, aquí hay estas amenazas, aquí hay estas debilidades, aquí hay estas fortalezas, y nos estamos dando cuenta que no es así. Que para llegar a esta matriz nos tocó pasar por un proceso de análisis externo e interno haciendo uso de otras matrices. ¿Qué es lo que va a suceder? Casos, por ejemplo, es que yo hice mi POAN y a mí me dieron 15 oportunidades. Pues la idea no es que vamos a pasar aquí 15 oportunidades, porque si no se nos va a volver muy complejo el análisis. Por eso es que vamos a hacer un ejercicio de filtrarlas a través de una matriz de impactos para determinar cuáles de esas oportunidades son más relevantes y eso mismo vamos a hacer tanto para las amenazas, para las fortalezas y para las debilidades. Entonces, es importante tener claridad en esta parte para este ejercicio que nosotros precisamente vamos a realizar. Llegaremos a la DOFA, sí, pero primero tendremos que hacer un filtro para identificar las más relevantes. Mm, entonces, ese es un primer elemento. Aquí quisiera hacer una breve pausa porque quisiera escucharlos si todavía tenemos dificultad para identificar lo que hace parte de un factor externo de un factor interno, ¿ya? O sea, todavía sí tenemos claridad que cuando hablamos de algo externo es hablar de oportunidades y amenazas, y cuando hablamos de algo interno es hablar de fortalezas y debilidades, o todavía tenemos confusión al respecto. Hasta ahí, claro, profe. Ok, gracias. ¿Los demás? Para mí también, profe, gracias. Ok. Recuerden que es fundamental tener esa claridad porque si no nos podemos equivocar fácilmente.
Entonces, hay que aprender a hacer esa distinción precisamente para que de ahí en adelante las matrices que vamos a realizar no, pues no vamos a tener inconvenientes. Ahora, ¿qué otra cosa es importante al momento de construir estas matrices? Y que ustedes ya lo están haciendo. Ya indudablemente desde la POAN y desde la PCI ustedes ya están tocando elementos organizacionales, elementos de mercado, elementos de competencia, recursos financieros, talento humano, infraestructura, investigación y desarrollo. Ahora, si algo de ello se les ha quedado, recuerden que todavía tenemos el tiempo para hacer los respectivos ajustes, ¿ya? Entonces, eso precisamente es lo que se venía o se viene trabajando en ese aspecto. ¿Ya? Tanto en la parte de POAN como de la PCI habían unos factores. Y esos factores, pues acá están incluidos. Y otra vez en la DOJA es importante recordarlos, ¿no? No se olviden que uno tiene que hacer un análisis integral de la organización. ¿Y eso qué implica? Tocar elementos o partes esenciales de la misma. La parte organizacional, pues es fundamental. La parte del mercado, igual de importante, la competencia, toda la parte financiera, el talento humano, la infraestructura física también es fundamental, si hay investigación y desarrollo, entre otros. Entonces, esa parte, pues precisamente es la que se trabaja. Ahora, antes de llegar a la DOJA, la idea es que pasemos por una matriz de impactos. La matriz de impactos va a recoger todas las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que nos entrega la POAN, la PCI, la F y la EFI, todas. Luego de ello es que aquí vamos a empezar a hacer un filtro y es identificar el impacto de ellas, que de cierta manera tanto en la POAN y en la PCI ya lo hemos trabajado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que una vez tengamos este análisis, hagamos el ejercicio de coger cada fortaleza e identificar cuál es el impacto hacia la organización. Si es alto, mediano o bajo. Lo mismo, identificar todas las oportunidades y hacer la calificación de cuál es el impacto hacia la organización. Alto, mediano o bajo. Y lo mismo vamos a hacer para las debilidades y vamos a hacer para las amenazas. ¿Cuál es la idea? Que esta matriz de impactos nos ayude a identificar las que tienen mayor calificación, o sea, las altas, porque esas altas son las que deben pasar a la DOFA. O sea, las de mayor impacto, con esas vamos a trabajar en la DOFA. Ya, ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer. Y una vez tengamos identificadas las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de alto impacto, es que vamos a empezar a trabajar en la MAFI. Quiere decir, en la matriz con la cual vamos a empezar a construir las estrategias. Porque recuerden que aquí lo que hacemos en este análisis DOFA, en esta MAFE, es coger las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de más alto impacto y empezamos a hacer una relación. Entonces empezamos a hacer una relación fortalezas-oportunidades, que aquí está. Empezamos a hacer una relación fortalezas-amenazas. Empezamos a hacer una relación debilidades-oportunidades. Y por último empezamos a hacer una relación debilidades-amenazas. Aquí, por ejemplo, con algunos equipos también me pasó que en el análisis POAN y PCI no me estaban presentando el diagnóstico, sino que se me estaban adelantando y me estaban ya presentando estrategias. Y yo les dije, guárdenlas porque ya llegaremos a una matriz donde vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué tenemos que recordar en esta parte? Y está por acá. Por ejemplo, ¿cuál es la función de las estrategias FO? La idea, ¿cuál es? Cómo precisamente con las fortalezas de la organización se aprovechan las oportunidades. O sea, ese debe ser el propósito de esas estrategias. ¿Cómo utilizamos nuestras fortalezas para poder aprovechar las oportunidades?
Entonces aquí van a ir esas estrategias. Recuerden que las estrategias son las acciones que proponemos para poder cumplir nuestros objetivos y la visión, ¿ya? Por eso aquí ustedes tendrán que ser muy estrategas, ¿ya? Y aquí ustedes pueden hacer la relación. Por ejemplo, alguien podría decir, la fortaleza 2 es fundamental porque me va a permitir aprovechar la oportunidad 3. Y entonces nombran precisamente cuál sería esa estrategia para luego en el análisis hacer la explicación de esa estrategia. Después, ¿cuál viene? La relación fortaleza-amenaza. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? ¿Cómo vamos a aprovechar las fortalezas para enfrentar las amenazas y minimizar el impacto? O sea, eso es lo que buscamos ahí. Somos fuertes en ello, pero tenemos amenazas. Entonces, ¿cómo las vamos a utilizar las fortalezas? Para disminuir el impacto, para poder enfrentar esas amenazas. Entonces, aquí van a salir otras estrategias en esa mafia. Tenemos otro cuadrante que es debilidades versus oportunidades. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo a partir de las oportunidades vamos a fortalecer y a mejorar nuestras debilidades? O sea, ¿qué aprovechamiento le vamos a hacer a las oportunidades que encontramos externamente para poder ser más fuertes, para poder superar las debilidades? Y por último, y quizás la más complicada, es cuando encontramos la relación debilidades y amenazas. Porque en últimas, en esta situación somos débiles y también tenemos amenazas. Entonces, tendremos que reconocer estrategias que nos ayuden a fortalecernos, que nos ayuden a menguar nuestras debilidades para poder soportar las amenazas. Esta quizás, vuelvo, insisto, sea uno de los puntos donde más tendremos que ser estrategas, porque por un lado somos débiles y por el otro lado nos están amenazando. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí tendrán que surgir ese tipo de estrategias para este efecto. Entonces aquí voy a hacer otra pausa para escuchar preguntas o dudas que tengan al respecto sobre esta matriz. ¿Hay alguna duda sobre todo el tema de estrategias? Bueno, hagamos esta pregunta y ustedes me ayudan. Vamos a suponer, cojamos el colegio mayor. Entonces vamos a suponer que una fortaleza del colegio mayor es a ver, una fortaleza. Vamos a suponer que tenemos como fortaleza nuestro laboratorio financiero o nuestro laboratorio empresarial. Listo, eso es una fortaleza. Y vamos a colocar una amenaza. Una amenaza pues puede ser, hablemos de, a ver qué nos puede estar amenazando a nosotros. Busquemos alguna amenaza real. Hablemos, una amenaza. Universidades acreditadas. Desfortaleza, laboratorio empresarial. Amenaza. Universidades que ya están acreditadas. Ayúdenme, denme propuestas de estrategias ante esas dos situaciones. Escucho. Denme ejemplos de estrategias FA, fortalezas, amenazas. ¿Cuál podría ser? ¿Por qué tanto silencio? ¿Cuál podría ser?
Juliet, ¿me escucha? Juliet Alexandra, ¿me escucha? ¿Está en línea? Estamos haciendo esta pregunta para tratar de tocar el tema de estrategias y nos sirva como ejemplo. Y participemos, si nos equivocamos no hay problema. Recuerden que precisamente para eso son estos ejercicios. Entonces, estamos cogiendo de ejemplo a nuestra institución, a Unimayor. Y yo le estoy diciendo que una fortaleza es el laboratorio empresarial de nuestra facultad. Y una amenaza, algo externo, es que hay universidades que están acreditadas en alta calidad. Entonces les estoy diciendo que hagan una relación entre esa fortaleza y esa amenaza y a partir de ahí propongamos unas estrategias FA. ¿Cuáles podrían ser? Entonces, hacia allá iba la pregunta. ¿Cuáles propongamos? Por ejemplo, bueno, ya repetí, Julia Alexandra, ¿qué opina? ¿Cuál podría proponer? O quien quiera participar. Juliet, ¿me escucha? ¿Alexandra? Profe, buen día. ¿Cómo está Luis? Bien, señor. Profe, en ese caso, pues no sería de pronto como elaborar a ver, pues se van a hacer estrategias, pero entonces, como dice que ya acreditadas en otras universidades, pues entonces tratar de que esas fortalezas pues se vuelvan más fuertes para alcanzar el nivel pues de las otras universidades. Entonces sería como darle como más, traer otros programas en el laboratorio, como darle como más movimiento con otro software de pronto para pues Esa lograr podría eso. ser una estrategia. Por ejemplo, nosotros íbamos a hacer un ejercicio que lastimosamente la coyuntura no dejó, pero ¿se acuerdan que la idea era trabajar con un simulador gerencial? Y Sí, pues, señor. no pudimos. Esa puede ser un ejemplo, Luis, de una estrategia. Potenciar el laboratorio a través de la compra o alquiler de software gerenciales que permitan fortalecer la parte académica de los estudiantes y responder a los estándares de acreditación del ministerio en miras precisamente que también nos podamos acreditar en alta calidad. Y eso es una estrategia. Usted ya está proponiendo una acción. Cojamos ese laboratorio y hagámoslo más fuerte para nosotros. ¿Cómo? A través de la compra o alquiler de software. ¿Ya? Entonces recuerden que hacia allá tenemos que ir. Cuando ustedes elijan estrategias, son acciones muy precisas que ustedes proponen. ¿Ya? Y hacia allá tienen, y por eso tienen que ser, y se les invita a que sean estrategas, porque precisamente de ese ejercicio es que van a salir las acciones que va a empezar a desarrollar la empresa. ¿Ya? Entonces, con el ejemplo, con la pregunta y el ejemplo que nos da Luis, sí queda claro hacia dónde deben ir las distintas estrategias. Y recuerden que pueden haber estrategias a nivel de mercado, estrategias organizacionales, estrategias financieras, estrategias dirigidas a los clientes. Bueno, ahí van a surgir toda una diversidad de estrategias. ¿Ya? Entonces, ese precisamente es la tarea y el ejercicio que tendremos que hacer en este punto. Entonces, aquí realmente es el punto neurálgico de este ejercicio, o uno de los puntos neurálgicos está aquí, porque aquí tenemos que ser muy creativos. O sea, en las estrategias que vamos a proponer tenemos que ser muy creativos y proponer estrategias que sean viables, que realmente se puedan realizar en el tiempo. ¿Ya? Entonces, hay que permitirse ser soñadores, pero dentro de la realidad y la viabilidad.
¿Por qué? Porque la idea es que esas estrategias se puedan realizar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí pueden salir X número de estrategias, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas estrategias van a salir. Aquí van a salir más estrategias, o sea, debe haber una diversidad de estrategias. ¿Que después las vamos a clasificar? Sí, pero acá permítanse ser muy creativos y entregar diversidad de estrategias. Además, porque cuando lleguemos al tema de objetivos e indicadores y demás, estas estrategias las vamos a tener que alinear con los objetivos organizacionales. ¿Ya? Entonces, este es un punto fundamental. Por eso cuando, ahora, venga, me permito abrir el Excel. En el Excel que nosotros estamos trabajando, precisamente va en este sentido. Viene la serie y después viene la matriz de impactos. En la matriz de impactos, pues, va a retomar todas las fortalezas y todas las oportunidades, amenazas y debilidades. Aquí en el ejercicio del Excel, pues vamos a clasificar en altas, medias y bajas. ¿Con qué se va a construir la DOFA? La DOFA se va a construir con las de mayor impacto en cada uno de esos cuadrantes. Una vez tengamos la DOFA, estos ítems que están aquí los tenemos que pasar acá a la MAFI, a la matriz analítica de formación estratégica. Y aquí tenemos que colocar las estrategias. Seguramente aquí van a tener que colocar estos recuadros más grandes. Ustedes pueden jugar con ello. ¿Por qué? Porque aquí van a empezar a escribir cada una de esas estrategias. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos haciendo una parte de nuestro plan estratégico. Una parte nomás. Lo que pasa es que en el Word van a tener que coger cada estrategia y explicarla cómo se va a desarrollar. O sea, cada estrategia hay que explicarla al detalle, explicar cómo se va a desarrollar, cuándo se va a desarrollar y cuánto puede costar el desarrollo de esa estrategia. Eso es fundamental, porque a veces creemos que hacer esta matriz es solamente colocar la estrategia y ya. No, recuerden, a cada estrategia que surja, en el documento Word le tienen que hacer un análisis detallado de cómo se va a desarrollar esa estrategia, quiénes serán los responsables, cuándo se desarrollaría, cuánto costaría el desarrollo, qué recursos se necesitarían. Por ejemplo, para fortalecer el laboratorio financiero a través de la compra de software, el cual se le va a comprar a X universidad. La idea es que los responsables de las áreas de proyectos, áreas organizacionales, cada uno de esos docentes responsables tenga un software específico para que lo puedan desarrollar en sus clases. Eso quiere decir que los responsables serán los profesores líderes por cada área. Y bueno, ya se empieza a explicar después. El costo del alquiler de estos software puede estar alrededor del 70, 100 millones de pesos al año. Y esos recursos pues se financiarán serán recursos propios de la misma universidad. Entonces observen que yo que estoy empezando a hacer un detalle de esa estrategia. Y lo otro es el cuánto. Entonces esta estrategia debe empezar a funcionar a partir del primer semestre, del primer periodo del 2021, por ejemplo. Entonces ya estoy diciendo que para el próximo año esa estrategia debe estar funcionando. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer. Coger estrategia que hayan Profe, elegido y hacer la respectiva y explicarla. ¿Sí? profe, ¿Sí? mire, lo que pasa que esta matriz de impacto y en esta matriz DOFA y la MAFE es para trabajarla durante estos 8 días. Mm, la Pues idea es que al menos, bueno, el detalle de las estrategias, eso va a tomar algo más de tiempo. Pero, por ejemplo, la matriz de impacto, las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades ya están. ¿Por qué ya están? Porque ya están acá en la POA. Y están en la F y están en la F. O sea que ujú. hasta aquí, eso ya está hecho. Es más, lo único que ustedes van a hacer aquí es simplemente calificarlas. En la matriz DOFA, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solamente pasar las que son de mayor impacto. O sea que eso tampoco les va a tomar tiempo. ¿Dónde viene el trabajo interesante en esta semana? Es
la propuesta de las estrategias. O sea, hacer el ejercicio de proponer las estrategias FO, las estrategias DO, las estrategias FA y las estrategias FA y las estrategias DA. O sea, aquí viene el ejercicio que nosotros vamos a trabajar principalmente. Entonces, como les digo, las matrices anteriores ya son análisis que están, lo que estamos haciendo es organizándolas. ¿Ya? Lo que sí voy a explicar hoy y lo vamos a dejar para luego, para el tercer corte, es lo de la vulnerabilidad, porque la idea es dedicarnos antes de hablar de vulnerabilidad, de hacer este ejercicio. Es más, lo cierto es que se nos viene el trabajo más complicado y seguramente vamos a tener que sacar mucho tiempo porque se nos viene ya todo el tema de empezar a articular todo lo que hemos hecho para hacer el tema de plan de acción y plan de inversiones. ¿Ya? Entonces, pues ese es el ejercicio. Entonces, para esta semana la idea precisamente es proponer las estrategias y empezar a hacer el ejercicio de irlas describiendo. Lo que quedaría pendiente, porque esta parte de la vulnerabilidad es más un anexo que estoy proponiendo. Por eso la idea es en esta semana llegar hasta acá, hasta la mafia. ¿Ok, Cristina? Pues sí, entiendo. Yo sé que de mi parte, ¿no? Yo hablo personalmente porque yo tengo un hijo que estoy muy llena de trabajo, sinceramente, que me toca estarme como hasta las 12 y tener que madrugar. Entonces, yo para serle sincera, profesor, que ni la EFI no hemos terminado. Entonces, sí nos falta y pues para mí está muy corto el tiempo, pues los demás puede de que lo tengan, no sé qué dirán los demás, pero para mí está muy corto el tiempo. Entonces creo que estamos avanzando muy rápido para mí porque estoy cargada de trabajos. Entonces eso sería. No sé si habría la posibilidad como aplazar un poquito. O sea, uno trata de cada día trabajarle y trabajarle porque como usted mismo está mirando que en las matrices usted mismo mira quién trabaja y quién no trabaja, cuándo han trabajado y todo. Pero pues uno dedica el tiempo. Usted sabe que no solamente es esta materia, estamos cargados de muchos trabajos y yo que soy madre de familia, peor, pues, profe. Por eso es el motivo. Sí, la cuestión es que si no se hace ahora, se les va a acumular para la próxima semana. Entonces, la próxima semana ya no será solamente, no les pediré la DOFA, la MAFE, sino la vulnerabilidad. Y si no se hace ahora, entonces la siguiente ya será la MAFE, vulnerabilidad y los objetivos. Entonces, el lío de esto es que si semana a semana se les complica, ahora imagínense en una semana haciendo todo. Sí, pero pues es como ¿Ya? que O sea, toca lo que tratar. yo estoy tratando de hacer es precisamente de ir dosificando esto de tal manera que vamos haciendo el esfuerzo. Además, acuérdense que la idea es precisamente, se hacen las revisiones para que hagan las respectivas mejoras. O sea, por ejemplo, lo que revisemos hoy no es que eso ya tenga que estar listo, esa es la propuesta. Lo que hacemos es mirarlo y para que ustedes lo puedan mejorar. Pero se volvería más complejo si yo les digo, ok, en 15 días me entregan todas las matrices. Ay, Entonces, esa también es parte de la metodología, tratar de dosificar, ir haciendo las asesorías para que la vayan mejorando, porque acuérdense que lo que miremos ahora no es para evaluar, ni mucho menos yo voy a sacar nota, ¿no? Lo que miramos ahora es, vamos bien con la EFI, arreglen esto, aquí les falta mejorar esto, y esos son lo que ustedes tienen para hacer esa mejora. En 8 días, precisamente haremos un ejercicio similar, bueno, muchas gracias. ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan presente. Y este tema, voy a hablarles de este tema de vulnerabilidad. ¿Qué nos dice esta parte de análisis de vulnerabilidad? Lo que pasa es que este es un ejercicio que retroalimenta precisamente el análisis DOFA. Por eso lo hablo de que es fundamental, pero es más una especie de anexo. Hacer este ejercicio, ¿qué implica? O a dónde nos va a invitar. Hay un punto fundamental que es este que aparece aquí. Este que aparece aquí, venga. Entonces, aquí dice puntal. Entonces, ¿por qué esto es fundamental precisamente este ejercicio aquí de hablar de los puntales? Porque aquí vamos a identificar, voy a colocarlo de esta manera. Cuando ustedes construyen un edificio
el edificio tiene una estructura, que son los puntales de esa construcción. Si uno de esos puntales se quiebra o se debilita, ¿qué pasa con toda la estructura o con todo el edificio? Colapsa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor? Que encontremos cuáles son los puntales de esa organización. Por ejemplo, un puntal para mí en el mayor, pues tiene que ver precisamente con ustedes, con los estudiantes. Pues si disminuye nuestros estudiantes, ¿qué pasa con el colegio mayor? Si somos 2000 y pasamos a 500, ¿será que eso es algo gravísimo para el mayor? ¿Ya? Otro puntal podría ser la parte, llamémoslo así, el conocimiento y pedagogía de los docentes. Es que pasa si nuestros docentes carecen del conocimiento y de la pedagogía. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería, qué amenaza se generaría para el mayor si eso sucede? ¿Cuál es la idea entonces? Que encuentre los puntales de la organización. Por ejemplo, se me ocurre, los que están trabajando con el colegio, con el jardín infantil, ¿qué pasa si empieza a haber un desplazamiento de nuestros estudiantes y se empiezan a ir? Pues la amenaza puede ser el cierre del colegio. O sea, eso, si los estudiantes es una parte puntal del colegio, la amenaza podría ser, por ejemplo, que ellos, que haya un desplazamiento, que se nos vayan. La consecuencia, pues gravísima, que se nos cierre el colegio. Sin estudiantes, pues, ¿qué pasa con nuestro colegio? Eh, ok, ya volví. Entonces, por ejemplo, la parte financiera. Un puntal es el buen manejo de las finanzas. La amenaza. ¿Qué amenaza podríamos crearle a esa parte? Que precisamente empecemos a hacer una mala administración de ese ejercicio. O si es algo externo, por ejemplo, porque también lo podemos mirar esa amenaza mirándola ya más con una mirada externa, podríamos hablar, por ejemplo, por ejemplo, capacidad financiera. Hablemos de una amenaza, volvamos a la parte financiera, capacidad financiera. ¿Qué amenaza podríamos tener? Que se nos vaya, se nos vaya nuestro gerente financiero. Otra empresa se lo llevó. ¿Ya? Si empezamos a tener problemas financieros, las consecuencias pueden ser varias, ¿no? Pérdida de utilidades, despidos, pérdida de ejecutivos. Entonces, en este ejercicio que vuelvo, insisto, lo vamos a ver más como un anexo, van a identificar los puntales de la organización, que de hecho no pueden ser muchos, ¿no? La idea es que encuentren unos 5, máximo 6 puntales que ustedes consideren que son fundamentales para su organización. Luego planteen qué amenazas podrían surgir y que vayan en contra de esos puntales, que se debiliten esos puntales. Luego, entonces, si esas amenazas se llegaran a dar, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Ya? Y esa consecuencia, entonces la vamos a evaluar, acompañada obviamente de la amenaza, y es, si sucede la amenaza, ¿cuál sería el impacto? Donde 0 es, el impacto es nulo, y 10 es un máximo impacto. Entonces ustedes empiezan a hacer ese ejercicio. Luego, ¿qué van a evaluar? La probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que otra empresa se me lleve un empleado?
De 0 a 100 o de 0 a 1, un 50%, un 30%. Si es un 10%, entonces aquí marcaríamos 0,1. Ahora en la matriz hacemos un ejercicio. La capacidad de reacción que está evaluando, pues de 0 a 10, ¿qué capacidad de reacción tiene la empresa? ¿Qué quiere decir? 0 implica que su capacidad de reacción es nula y 10 que su capacidad de reacción es alta. Y ahí empezamos a hacer ese ejercicio precisamente. ¿Dónde la vamos a ubicar? 5, 8 tendiendo a positivo o 1, 2 que tiende precisamente a 0. Entonces, aquí hay un elemento que es importante que lo tengamos presente y me voy a ir al Word para hacer ese ejercicio. Por ejemplo, coloquemos esto más grande. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a suponer nuestro colegio mayor, un puntal, imagen corporativa. Entonces, podríamos decir que para nosotros tener una imagen corporativa ante el entorno es fundamental porque eso precisamente nos va a permitir tener o ser competitivos, porque precisamente nuestros usuarios, nuestros estudiantes, quienes quieran estudiar en el mayor se van a sentir todo el tiempo tentados a estudiar en nuestra institución y no irse a otras. Entonces, podríamos decir, para nosotros la imagen corporativa es un puntal. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál puede ser una amenaza? Que haya una pérdida de la imagen por parte de la comunidad o de la ciudadanía. Entonces, ha pasado con instituciones, ¿no? No voy a hablar con nombres, pero ha habido universidades aquí en nuestra ciudad donde dicen, uy, el abogado, ese abogado de esa universidad, no, no lo quiero ver en pintura. O sea, han perdido tal imagen que cuando solamente se dan cuenta que son de X universidad, las organizaciones ya no quieren saber nada de ellos. De ahí que precisamente decir, este es un administrador del colegio mayor, no, de allá son muy buenos. No, sí, me interesa. Eso es mantener una imagen corporativa. Es más, por eso la importancia de que nos acreditemos en alta calidad, ¿no? ¿Se imaginan? Es que es estudiante de Unimayor de Administración y ese programa está acreditado en alta calidad, ¿no? Claro. O sea, eso va a generar un plus precisamente a los estudiantes. Ahora, si esta amenaza se llega a dar, ¿cuál es la consecuencia? Pérdida de estudiantes. Como le digo, en esa universidad X que les digo, ese programa casi cierra. Después de muchos años lo están logrando recuperar. ¿Por qué? Porque ningún estudiante quería meterse ahí por la mala imagen. Entonces, esa es una consecuencia. Ahora, si se llega a dar esta amenaza de que se pierda la imagen ante la ciudadanía, de 0 a 10 el impacto, pues puede ser altísimo, ¿no? ¿Ya? O sea, alguien podría decir, no, yo creo que salto un 9 o un 10 inclusive. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, de 0 a 10 van a marcar. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia que en nuestro colegio mayor perdamos imagen corporativa? ¿Ustedes qué creen? Ayúdenme con esa. ¿Será que nosotros hay una probabilidad alta o baja de que eso sucediese en nuestra institución? ¿Qué creen ustedes? De 0 a 1 o entre 0 y 100,
¿cuál podría ser la probabilidad de ocurrencia? ¿Alta o baja? ¿Alguna vez han escuchado escándalos en nuestro colegio mayor? Sí, Jelly, Juliet Caicedo dice baja. Yo también creo que es baja. Realmente, yo lo que llevo y que conozco, cada vez veo es que el colegio mejora su imagen. En vez de ir para atrás, va es para adelante. Y cada vez tenemos mejor infraestructura, cada vez hay más estudiantes, se abren nuevos programas, estamos en programación en alta calidad. Entonces, uno podría decir, no, la ocurrencia es baja, 0,2% o inclusive menos, 0,10%. Y aquí viene la otra pregunta. Si llegase a suceder un problema de imagen corporativa, ¿nuestra institución tiene capacidad de reacción? ¿Podríamos reaccionar rápidamente y mejorar el problema? ¿Qué creen ustedes? ¿Es alta o baja nuestra capacidad de reacción? Como institución, como programa, como facultad. Sí. Exactamente, tenemos nuestra organización, nuestros administrativos, nuestros docentes y los mismos estudiantes, que yo creo que todos nos uniríamos para hacer ese ejercicio. Entonces, uno podría decir, no, en este caso, para nosotros la capacidad de reacción es alta, 8, tenemos una capacidad de 8, marquémosle. Y aquí viene precisamente un ejercicio que es importante. Y lo vamos a explicar en esta gráfica de acá. Mucha atención. En este eje vertical vamos a hacer un ejercicio de multiplicar la amenaza por la probabilidad de ocurrencia. Entonces hagamos el ejercicio. Eje Y. Vamos a colocarlo acá. Eje Y. Pues el eje Y, recuerden que es igual a la amenaza por la probabilidad de ocurrencia. Eso nos dio 0,9. Y el eje X es igual a la capacidad de reacción. ¿Ya? Es igual a la capacidad de reacción. Y entonces nos dicen, ubique esto en un cuadrante. Entonces, 0,9, 8. Entonces, si nos vamos acá, si esto es de 0 a 10 y esto es de 0 a 10, aquí nos da 0,9, nos daría por aquí. Y 8 nos daría por aquí. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos ubicados en un cuadrante de preparada. O sea, la organización está preparada. Y aquí colocaríamos el cuadrante. ¿Listo? O sea, que en esa parte diríamos que estamos bien. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando quedamos ubicados en estos cuadrantes. Cuando la probabilidad por amenaza es muy alta y la capacidad de reacción no lo es tanto. O lo es, pero no tanto en peligro. Pero cuando estamos, perdón, aquí en esta cuadrante indefenso, esta es la que más nos debe preocupar. Probabilidad muy alta y capacidad de reacción nula. Entonces nos vamos a ubicar como indefensos. Acá estamos en peligro, una probabilidad alta, pero nos podemos preparar. Aquí somos vulnerables y aquí estamos preparados. O sea, este es el mejor cuadrante. Y el peor escenario es cuando estamos acá en indefenso. Entonces, esto lo vamos a trabajar, ese es el ejercicio que vamos a hacer, donde vamos a ubicar la vulnerabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ubicándonos en este cuadrante, ¿ya? Entonces, ese es un ejercicio y ahí vamos, lo ideal cuál es, que ojalá la gran mayoría nos dé en preparados o entre vulnerables. ¿Dónde nos tenemos que preocupar? Cuando los pilares o puntales se ubican entre indefensos y en peligro, porque ahí quiere decir que la organización, pues a nivel de externo, pues tiene varios problemas, o sea, tiene un alto riesgo al respecto. Entonces, este es un ejercicio que obviamente la idea es que lo hagamos y seguramente las dudas van a surgir en el desarrollo. Y precisamente ahí es donde vamos a hacer las respectivas asesorías para el desarrollo de este ejercicio, pero tenemos que atrevernos a proponerlo.
¿Ya? De ahí que es importante precisamente abrir esos espacios para poder revisar el desarrollo pues, de este tipo de ejercicios. Una vez hayamos avanzado en estas matrices, vamos a hablar, hay un tema próximo que se nos viene y es todo el tema de objetivos estratégicos e indicadores. ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar un tema en la próxima clase, o sea, la próxima clase teórica en 15 días, vamos a mirar el tema de cuadro de mando integral, o al menos unos elementos esenciales que nos van a permitir empezar a llenar estas matrices que están acá. ¿Ya? Entonces, pues es fundamental precisamente que hagamos el ejercicio. Ahora, pues recuerden que estamos haciendo nuestro primer plan estratégico. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y obviamente pues no va a ser perfecto, pero precisamente estamos en la etapa de aprendizaje. Entonces la idea es que sean propositivos para poder en el momento que hagamos las respectivas revisiones, pues poder hacer las observaciones y ustedes lo puedan mejorar. Entonces con esta parte estaríamos terminando la parte teórica del día de hoy. ¿Ya? La idea precisamente es que empecemos a desarrollar esas matrices con base en esta parte. Entonces, antes de terminar de grabar el video, ¿qué preguntas hay sobre este tema de la matriz de vulnerabilidad? Profe, en el chat están hablando las compañeras. Voy a mirar. Ok, bueno, tratemos de hacerlo aquí mismo en el Word. Vamos a suponer que, hagámoslo aquí mismo. Entonces, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Entonces, aquí tenemos un eje. ¿Ya? Y aquí tenemos 2, coloquémosle 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos otro eje. ¿Ya? Entonces, eje Y, eje X. Vamos a suponer que cada uno arranca en 0 y entonces cada raya, entonces acá sería 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. 0 pues sería aquí en este punto. Aquí hagámoslo 2, 4, 4, 6, 8, 10. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a colocar unas líneas intermedias. Vamos a colocar aquí para ir ubicando los cuadrantes. Y coloquémoslas en otro, a ver si las puedo colocar en otro color. Iremos a ver. Entonces hagamos las más delgadas y coloquémoslas en otro color. Entonces aquí hay una. Y vamos a colocar una intermedia. Espero le voy a insertar. Insertar una imagen. Bueno, entonces, aquí en la mitad de vamos a hacer el otro ejercicio, pero un momento aquí que puedo hacer. A ver, insertar. Vamos a ver. Bueno, ahora me llevo esto para un Excel para poderlo trabajar más fácil. Y hacemos la explicación. Ok, entonces tenemos esta matriz y acá la voy a trabajar
acá más cerca. Listo, entonces, aquí hagamos la más pequeña. Para que me coloquen atención. Entonces aquí vamos a cambiarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y coloquemos lo más pequeño. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Entonces aquí ya tengo el eje X y tengo el eje Y. Entonces eje X y eje Y. ¿Qué nos está indicando? Que en esta parte de acá arriba, ¿de dónde? O sea, recuerden que este es el eje Y y acá es el eje X, ¿ya? Esto es fundamental que lo tengamos claro. Y esta parte de acá arriba es el eje Y. Coloquémoslo más grande. Entonces, observemos la situación. Aquí tenemos un cuadrante o tenemos este ejercicio y entonces tenemos que ubicar los 4 cuadrantes. Acuérdense que tenemos el cuadrante indefenso, en peligro, preparada, vulnerable. Entonces nos está diciendo, por ejemplo, aquí voy a empezar a cuadrar uno de ellos. Y es, por ejemplo, cambiémosle línea, rojo, y coloquémosle este de acá. Entonces aquí ya estoy ubicando, y aquí voy a cuadrar el otro. Entonces, ya tengo los 4 cuadrantes. Recuerden que este le voy a colocar, el cuadrante 1. Coloquémosle el cuadrante 1. Este va a ser el cuadrante 2. Este va a ser el cuadrante 3. Y este va a ser el cuadrante 4. Entonces acuérdense de los nombres. Indefenso, en peligro, preparado, vulnerable. Entonces, hicimos el ejercicio acá. Imagen corporativa, pérdida de la imagen por parte de la ciudadanía, consecuencia, pérdida de estudiantes, la amenaza alta, 9, la probabilidad baja, 10%, capacidad de reacción alta, y lo que hicimos en el eje Y, para ubicarnos en el eje Y, fue multiplicar el impacto por la probabilidad, eso nos dio 0,9. ¿Qué quiere decir? 0,9 ni siquiera alcanza a llegar a 1, ni siquiera. Eso quiere decir que más o menos el 0,9 da por aquí. O sea, si coloco esto más grande, para que ustedes lo puedan observar, 0,9 daría por aquí, muy, muy cerca. De hecho, por aquí podemos tratar de insertarle una línea. Eso daría como por aquí nomás, 0,9, daría como por aquí. Ahora ubiquemos el otro eje, es 8. 8 me da acá. Entonces, si coloco el otro eje, se me daría aquí. 8. ¿Qué quiere decir? ¿En qué cuadrante se va a ubicar este ejercicio? ¿En qué cuadrante se ubica? Se ubica en el cuadrante número 3. Y el número 3 indica que para esa situación el colegio mayor estaría preparado. Cuando ubicamos estas coordenadas y nos llega a dar en este cuadrante, es el que más nos debe preocupar. Porque recuerden que ahí estamos indefensos. Después, ¿qué le sigue en ese mismo orden? En peligro. ¿Ya? Entonces, esa es la idea precisamente. Bueno, aquí me pregunta Juliet, por ejemplo, si en el grado de vulnerabilidad me da 7 de resultado, miremos a ver. Hagamos el ejemplo, hagamos un ejercicio a camino. Vamos a suponer que el impacto es, vamos a hacer este ejercicio. El impacto es alto y la probabilidad es alta, 0,8.
Y la capacidad de redacción es muy baja, apenas 3. Miremos a ver cómo nos quedaría. Entonces, 9 por 8. Eso nos daría probabilidad, perdón, 0,8. 0,8. Listo, y la capacidad. Entonces, miren cómo nos queda. A ver, coloquemos, esto es igual a este por este. Y este va a ser igual a este. Pues inmediatamente observen lo que pasaría. El eje X sería 7,2. ¿Qué quiere decir? Que esto ya me daría por acá más o menos. 7,2 me da por acá. Y 3 me daría aquí. Entonces traslado esto aquí a 3. ¿Y dónde queda ubicado? Queda ubicado en el eje 1. Ante esa situación diríamos que estamos en una posición indefensa. ¿Ya? Entonces con esto es que vamos a jugar. Con identificar los puntajes, hallar los ejes y luego ubicarnos en este plano cartesiano. Entonces, si todos los puntos que queden ubicados en este cuadrante, entonces recuerden que es indefenso. Todos los puntos que queden en este cuadrante es peligro. Todos los puntos que queden en este cuadrante es preparado. Y los que queden aquí, vulnerable. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio que se trabaja en esta matriz. Con lo que trabajamos en Excel, ¿queda más claro cómo desarrollar este punto? ¿O hay preguntas? Ok, entonces esa es la idea del ejercicio para lo que vamos a trabajar. Entonces, pues igualmente recuerden, ustedes harán la propuesta y ya nos reuniremos nosotros a hacer la respectiva asesoría para ese ejercicio. Bueno, para las estrategias, yo les digo, bueno, como mínimo, pero ojalá no trabajen con los mínimos, o sea, trabajen en un rango por cada cuadrante, entre 6 y 10 estrategias. Ya, o sea, entre 6 máximo 10 estrategias. Ok, un mínimo de 6, un máximo de 10 por cada uno de los cuadrantes. Ok, para que hagamos ese ejercicio. Entonces voy a terminar de grabar el video para que esto nos quede como material y vamos a hablar del segundo punto.